¿Qué tal, muchachos? Acá les habla el profesor Julián Maguiña, eh, filósofo de la Universidad de San Marcos y actualmente ya regresando a la maestría en la misma. También tengo la oportunidad de presentarme con conocimientos de mecatrónica, ingeniería mecánica, algunas otras ingenierías, neurociencias, educación y teología de la Facultad la teología, el tema de la teología, los temas de la ingeniería, cosmología, antropología y algunas, todo el tema más o menos de las ingenierías, en unos años, unos 4 años que pasé en la católica, de los cuales también seguí viendo temas, y bueno, unos más o menos 4 años también de teología, ¿no? Que lamentablemente el proyecto no lo terminé, por cuestiones económicas sobre todo, y porque bueno, en el Perú, sí, pues estudiar incluso teología a veces llega a ser tan cara como estudiar derecho en una universidad particular promedio, ¿no? Entonces no era tan rentable, no es a veces tan rentable porque la misma carrera de filosofía yo la he podido terminar agradeciendo la oportunidad de que tengamos universidades como San Marcos, como Villarreal, que son nacionales y que tienen estos programas, ¿no? La inversión, el esfuerzo, a veces en una universidad nacional, tal vez compensa pues que esta carrera sea tan sacrificada en todo aspecto, ¿no? Incluso siendo uno bueno. Igual, aunque muchas de las ponencias, los cursos que más o menos reparto, tanto en la práctica a veces el tema es educativo, o una motivación, algo, y aplicar algunos elementos de la filosofía, sobre todo de filósofos, ¿no?, concretos, siempre es bueno volver a los clásicos. ¿Por qué? Pues es como en la ciencia, ¿no? En la ciencia, lo más incólume, lo más duro, lo más potente, aquello que va más en sintonía con un armazón de un edificio fijo, con unos cimientos, incluso cumpliendo esta teoría de las revoluciones científicas junianas o de Thomas Kuhn, en el cual hay sistemas, ¿no? Vamos a imaginar figuras geométricas, rectángulos, cuadrados, triángulos, que simbolizan un sistema uno. Luego viene un sistema 2 que come esta figura en una figura más grande, ¿no? Entonces, incorpora otros problemas que el sistema original no incorporaba. Entonces tenemos el sistema uno, que puede ser un triángulo pequeño, luego un sistema 2 que puede ser un rectángulo más grande, que incorpora el triángulo, pero otras pequeñas cosas, y luego un sistema 3 que incorpora el sistema uno y 2, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? No es, perdón, no es mi explicación tanta ir por el tema de los paradigmas, de las revoluciones científicas, que sí es una interesante explicación, ¿no?, en esta rama de la episteme o de la epistemología. ¿Y qué es epistemología, no? Con E. Quiere decir conocimiento científico. ¿Por qué conocimiento científico? Porque hay muchos tipos de conocimiento, ¿no? Un conocimiento vulgar de la calle, aquel pues conocimiento común también llamado, hay el conocimiento filosófico, hay el conocimiento religioso, hay cierto conocimiento y de repente más si quieren desde el punto de vista de cada una de las ciencias, ¿no? Porque también cuando sale el conocimiento científico sale de repente de un todo a veces, pero es difícil porque así como la ciencia no es realmente el objeto de estudio de nadie, sino son varias ciencias y cada ciencia tiene su pequeño objeto de estudio. Por ejemplo, aquello que estudia la materialidad de las cosas o de la naturaleza, porque finalmente la ciencia estudia lo natural, ¿ya? Hago esta salvedad porque hay muchas personas
que dice, la ciencia me dice que Dios no existe. A ver, vamos por partes. Nosotros sabemos que la literatura no es una ciencia, ¿no? La literatura es una narración que tampoco es siempre histórica, podría ser a veces, pero no es, digamos, contar hechos tal cual son. Sí es una narración de un autor o de un imaginario, y por eso desde ahí tiene elementos reales, elementos no reales, y a veces pretensiones, ¿no? Eh, de juego, lúdicas o de algún otro tema, ¿no? Artísticas, ¿no? Estéticas, morales, no sé ya. Entonces la literatura no es una ciencia. Dicho esto, hay muchos elementos de la literatura que nos sirven para poder explicar cosas de ciencia, alguna biografía, una novela de repente, ¿no? Y no hay problema, no hay problema, nadie se molesta por eso. El arte igual, el arte es un lenguaje que va hacia la elevación del espíritu humano, de ennoblecer estos sentimientos. O sea, no va tanto a decir, a ver, uno más uno es dos, no, no, por ahí no va la cuestión artística jamás. Y son las artes, ¿no? Porque también hay varias artes, ¿no? Desde las siete artes clásicas, el cine como arte, la radio de repente, televisión, no son las nuevas artes, ¿no? El internet en un momento para algunos pudo haber sido un arte, pero bueno, ya es prácticamente una herramienta natural o de consumo. Entonces, tenemos estos saberes, ¿no? Las artes, la literatura justamente comparte algo de eso, ¿no? Por eso a veces la ponemos en las humanidades, porque tiene algo de historia, que es social, pero es una narración, o son narraciones, que no tienen un carácter científico, ¿no? O sea, no es como la física, que tiene elementos matemáticos y elementos de la naturaleza. No son ciencia y no hay problema. La religión también. La religión, algunos definen que entre la religión y la ciencia está la filosofía, ¿no? Por eso tiene la filosofía elementos teológicos. ¿Y qué es la teología? Peor todavía, ¿no? Porque si ya la filosofía es más difícil de definir como aquella actividad crítica de algún área o del gran conjunto de las ideas de la humanidad, la teología es la supuesta ciencia que habla del estudio del ser supremo llamado Dios, o en el sentido de teologías naturales de los dioses o de la divinidad, suponiendo que éste exista. Ahora, en sentido también, como decía nuestro querido pensador griego Aristóteles, ya hace casi 25, 26 siglos atrás, 6 siglos antes de Cristo, más o menos, 4 siglos antes de Cristo ya. La obra, una de sus obras más importantes es la metafísica. La filosofía tiene tres aspectos. Cuando habla de los números, en su sentido especulativo, las matemáticas, en la naturaleza, la física, y en el ser más perfecto, Dios, de la astrología. En ese sentido, siempre hay una identidad. Platón también hablaba, ¿no? Y Heidegger sentencia terriblemente Heidegger que estamos ya para la época de los nazis, de la Segunda Guerra Mundial, en más o menos 1947, 45, de que la historia de la filosofía hasta su época ha sido la historia de la ontoteología, o sea, de una especie de discurso teológico del ser, ¿no? Del ser divino prácticamente. Entonces, eh, no diciendo que es verdad en todas las escuelas, en todos los pensadores, el tema divino, el tema teológico es muy importante, porque la filosofía siempre ha tocado esos temas de manera más fuerte en algunos que en otros, y ya en la llamada etapa media o medieval o feudal, que se puede partir en dos grandes momentos, la patrística de, del primer año
o del nacimiento de Cristo más o menos hasta el siglo V, ¿no? Hasta la caída, o la caída del imperio de Roma de Occidente, y un poquito más. Entonces tenemos a San Agustín como gran padre y culmen de la patrística cristiana. San Agustín, que fue un sabio que nos permitió contar con el elemento más importante, o sea, saber de que uno puede buscar la excelencia, porque fue neoplatónico, o sea, pagano, fue maniqueo, de una secta gnóstica, que tenía sus intereses bastante polémicos y controvertidos frente al cristianismo del momento. Y también teníamos por ejemplo, perdón, teníamos a y teníamos a la etapa ya siguiente, propiamente escolástica, con la alta edad media o la alta escolástica y la baja escolástica. En la alta se sigue un poco este pensamiento teológico y filosófico, pero sobre todo teológico, porque también ya es una teología con la revelación cristiana, o sea, hay que entender que podemos también haber hablado de teología en sentido platónico, pero eso termina siendo una teodicea, o sea, una teología natural o teología no revelada, o desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista revelado. Una sagrada teología, que es la que, por ejemplo, más o menos intentan a partir de la patrística los padres de la Iglesia hacer, pero que construyen un poco esa teología. Empezando también por Pablo de Tarso. De todas maneras, Pablo también es el primer gran teólogo cristiano que junta esta especie de tradición judaica o farisaica con los pensamientos pues, de los griegos, ¿no? Los padres, de los padres del pensamiento de Occidente, ¿no? Atenas, ¿no? Grecia, la Magna Grecia, ¿no? En algunos casos. Luego, somos la etapa media, y claro, en la etapa media hay el argumento de San Anselmo, llegamos a las universidades como producto de las universidades, de los monasterios, de las escuelas palatinas y las escuelas catedralicias, y también ahí tenemos las figuras pues de los grandes maestros, ¿no? Como Roselino, como los comentarios de Pedro Abelardo, Aristóteles, y las grandes órdenes mendicantes, ¿no? Los dominicos, los franciscanos y por ahí otros. Y más adelante, pues, el gran padre de la modernidad, Suárez, porque en realidad el pensamiento de Suárez es lo que marca, junto con una institución como la Inquisición española, que es una entidad súper moderna, porque, a ver, si tú dijeras que el feudalismo y la escolástica es el cuidar y llevar a cabo cierta organización civil fuerte, férrea, no cuadraría con las instituciones mismas del señor feudal, con el feudalismo como tal, porque los burgueses un poco salen de esos esquemas, ¿no? Pero incluso los burgueses no entran en esa categoría de modernidad del todo, ¿no? Van a generar la modernidad más adelante, porque eso es un fenómeno que no es, como lo dice Bolívar Echevarría, ¿no? No es natural en Europa, pero se va a dar en Europa. Y a partir de Europa, que también tiene una característica, no ha tenido las religiones europeas que han tenido, pues, en Asia, en África, hemos tenido en América y hasta en Oceanía, ¿no? Entonces, ese déficit generó que apareciese un fenómeno hermoso, como la filosofía griega, sobre todo, pero que a la vez produciese la modernidad europea, porque la modernidad como tal es europea y solo europea porque no podía dejar de ser europea. Ellos habían vivido un proceso como que griego, o sea, pagano, cristiano fuerte, cristiano débil, cristiano fuerte, súper cristiano, entonces ya, pues, había que haber un equilibrio, ¿no? Porque también tuvieron que afrontar de nuevo, o sea, el mismo proceso de los griegos, ¿no? Cuando se abren al mundo, a través de repente de las invasiones macedonias,
incorporan elementos y por lo tanto esos elementos que son muy diferentes a los griegos o a los anteriores, crean un sistema que o va para la derecha, o va para la izquierda, o va para adelante, o va para atrás, pero ya no puede tener exactamente la misma consistencia que antes, ¿no? Cambian mucho para moldarse y para incorporarlos. Pero bueno, hasta ahí todo bien, todo con una buena sintonía para poder ir editando cosas. Igual en algún momento les permitiré, como ya hago propaganda siempre, algunos libritos que manejo, no necesariamente para venderlos, porque, claro, no tengo más, no soy un librero, recomendarles de repente quién los tiene, el amigo Ciro, pero por ahí les pondré en la edición de los videos las ediciones, las páginas para que lo compren, lo contacten a él. Más o menos les leo el contenido, ¿no? Es del pensamiento griego y medieval para iniciación en filosofía de la serie Filosofía Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Este es el tomo 1. Les leo un poco lo que tiene para yo también hacer un poco de pausa en cuanto al hablar por hablar. Son 3 profesores, de los cuales yo solo he podido recibir clase de 2. Los más jóvenes, imagino. Aunque por ahí van en realidad, ¿no? O sea, son el profesor Juan Abugataz, arequipeño, el doctor Edmundo Prado, ayacuchano, y el profesor José Carlos Bayón, ¿no? También limeño. Tanto el profesor José Carlos Bayón ha sido mi profesor en los cursos de marxismo y Wittgenstein. El doctor Edmundo Prado, todo lo que ha sido filosofía del Perú, también en la maestría de filosofía del Perú. Y bueno, algunos ensayos que me he enseñado también sobre José Carlos Mariate. Y él es la persona, creo yo, viva hasta este 2021. Claro, por la pandemia, creo que ya se ha retirado un poco, ¿no? de la cárcel, todo, pero el mejor conocido de José Carlos Mariate, de verdad, es una delicia escucharlo hablar de la Mauta al gran doctor Raimundo. Y el doctor Juan Abugataz, del cual imagino tengo referencias, pero también por lo que he escuchado, ¿no? Estudió filosofía de San Marcos en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, y sobre todo sobre pensamiento latinoamericano. De él más bien sí hay docentes o algunos filósofos más vigentes que le comentan sus artículos y sus disquisiciones, ¿no? Claro, era profesor de la Facultad de Moderna, ¿no? Donde ahora, por ejemplo, perdón, del curso de Moderna, el posgrado, ¿no? Donde ahora, por ejemplo, ya hay profesores más jóvenes, ¿no? Profesores más o menos de 50 años, entonces es difícil, ¿no? Que este gran profesor también su vida se sigue manteniendo, ¿no? Creo que ya falleció también. Entonces, más o menos los cursos eh, son referenciales. ¿Por qué? Porque hay 3 partes muy marcadas, 4 partes en realidad, ¿no? Pero vamos a decir, la primera, que es un poco el abordaje del preámbulo, un poco como lo que he hecho ahora, ¿no? Tocas algún tema, algún aspecto y lo introduces. Entonces tienes las 4 visiones contemporáneas sobre la filosofía, de Bertrand Russell, el valor de la filosofía, de Hegel o de José Guillermo Federico Hegel, el comienzo de la filosofía y su historia, de Martin Heidegger, una parte que es ¿qué es esto la filosofía? Que habla sobre la metafísica, ¿no? Sobre la ontología. Antonio Gramsci, un gran marxista,
filosofía, lenguaje y praxis social. En la segunda parte propiamente ya entramos a los filósofos, ¿no? Como Platón en la radicalidad de la pregunta por la verdad, el principio de no presuponer nada, o sea, siempre ir a la crítica, al diálogo, al intercambiar ideas, ¿no? Luego tenemos la distinción básica del conocimiento, imagen y razón. Luego la distinción básica del ser, ¿no? Lo sensible y lo ideal. Ahora, ojo, acá también es importante, porque, por ejemplo, lo sensible en Platón no es exactamente lo mismo o no tiene la misma importancia. O sea, las mismas palabras y los conceptos pueden ser usadas, por ejemplo, Platón y Aristóteles, que es maestro y alumno, pero ya van teniendo matices distintos o al menos órdenes distintos o importantes. O sea, hay algo va a cambiar, ¿no? No es una repetición exacta. Eso se diferencia, por ejemplo, la filosofía del lenguaje normal, ¿no? Por ejemplo, si yo digo Jesús, ¿no? Jesús usó Abba. Entonces, Abba es una palabra que los hebreos usan para decir papito, ¿no? O papá con cariño, ya. Si Jesús le quiere dar otro sentido, también lo va a decir. Pero normalmente uno, al usar una palabra en un contexto, continúa lo que normalmente todos entienden para no aclarar, ¿no? O sea, la aclaración viene de vez en cuando. Cuando quiero romper de repente con esa tradición, más bien. Y la filosofía, lamentablemente, cada filósofo rompe tradiciones. Ahí viene la gran dificultad, ¿no? Entonces, alguien me diría, y por eso es que la filosofía es muy humana, porque, por ejemplo, Platón te puede estar hablando de sensibilidad, como acá, o de sensible y de ideal, pero no es lo mismo cuando Agustín habla de las ideas. De hecho, Agustín, en el tema de las ideas, aunque es platónico, neoplatónico, de hecho, como les decía, también va a tener un matiz cristiano. Y Platón era griego, previo al cristianismo, no podía hacerlo. Que luego los cristianos usasen, los padres de la iglesia sobre todo, y los escolásticos, a Platón para hacer la teología cristiana, es otra cosa, porque también los árabes y los judíos los hicieron para sus propias teologías. Entonces hay un Platón, vamos a llamarlo cristianizado, un Platón musulmán, un Platón judío, ¿no? Hay. Hay neoplatónicos también, ¿no? Acá mismo en Perú, cuando ya llegue la filosofía del virreinato, va a haber una especie de herencia de Platón, Aristóteles, con cristianismo, con un montón de cosas, que es lo que llega acá. Y va a volver a hacer otra vez con otro discurso platónico de otra vez la zona y de Aristóteles de nuevo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender los conceptos de teología, el modo de Platón, de Aristóteles, de los padres de la iglesia, de Tomás de Aquino sobre todo, porque eso va a servir para entender cómo es la modernidad y lo que ella le debe a este proceso medieval y que luego va a generar en el Renacimiento. Pero es un renacer, como les decía, a una búsqueda de la pretensión, pero tampoco podía romper, porque es como que yo, o sea, si yo digo anticristo, es opuesto a Cristo. Pero si digo anticristo y le digo que Cristo no es lo que todos tenemos por Cristo, sino fuera una montaña, pues no tiene sentido decir una antimontaña, ¿no? A eso me refiero. O sea, cuando uno a veces quiere romper la tradición, tendrá que usar la misma palabra. Pero eso es más propio de la filosofía, no es propio de otras disciplinas o de otros saberes. Y bueno, con Aristóteles tenemos dos lecturas, la unidad básica del conocimiento. Ojo, Aristóteles tiene una ventaja frente a Platón, es muy sistemático. O sea, la manera como hacemos filosofía hasta ahora, más o menos, en líneas generales, es como Aristóteles nos ha enseñado. Esta es el mayor aporte, ¿no? Y determina la hegemonía, no solo en Alejandro Magno y el helenismo, sino sobre todo también en la etapa medieval, tanto cristiana como judía como musulmana. No, como del Islam, para ser más exactos, porque ahí también va a haber un problema, ¿no? O sea, los musulmanes
Eh, es un poco, a ver, la religión islámica es la que tiene, o sea, que así como el cristianismo usó la teología cristiana de la Biblia a la teología cristiana, del Corán a la teología islámica, ¿no? Bueno, todo se le llama teología musulmana, pero ahí sí se entiende un poco eso, ¿no? Y nosotros en nuestra teología incorporamos elementos, incluso el idioma, los números, ¿no? Elementos musulmanes. Islámicos no tanto, pero también musulmanes, ¿no? Y por eso también hay profesores, bueno, al menos yo conocí en vida, ¿no? Al doctor Beas, Carlos Beas Portillo, que también a veces de vez en cuando escribía sobre musulmanes, sobre el islamismo. Yo mismo también tengo el interés del diálogo interreligioso porque, por ejemplo, los musulmanes celebran a la Virgen de Fátima. Ellos reconocen 5 mujeres muy valiosas, ¿no? La esposa de, lo que es la mamá de Mahoma, la mujer de Mahoma, no es la segunda especialmente, la hija, la Virgen María, y que la encarnan o la ejemplifican, no en cualquier virgen tampoco, sino en la Virgen de Fátima. Entonces, la Virgen de Fátima nos sirve incluso para entender que esa gran separación que pudieron haber tenido los hijos de Ismael, de Abraham, ¿no? Finalmente somos religiones abrámicas los dos en el fondo, o hemos nacido de la religión abrámica, de Abraham, ¿no? De la fe. Tal vez el judaísmo es más del libro a veces, ¿no? Nosotros no del todo, ¿no? De hecho, Jesús no dejó nada escrito como Sócrates, ¿no? Bueno. Y viene la substancia. El principio y la unidad básica del ser es la substancia, ¿no? La substancia es aquello que existe por sí mismo. Por ejemplo, el libro, ¿no? El libro podría desaparecer cuando su materia desaparezca, pero esta forma de libro, por ejemplo, hace que este libro, ambos son libros, pero cambia, digamos, si tuvieran las mismas dimensiones, todo, la forma, ¿no? Este es verdecito, occidente verde, con otros colores, ¿no? La Virgen de los Desatanos de portada, es un librito de espiritualidad del padre y amigo querido padre Carlos Rosera de Almeida, a quien conozco desde que es diácono, incluso ha sido mi confesor, ¿no? A un momento, y gran amigo, y rector también tanto del seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, del cual también he sido alumno, y de la Facultad de Teología, donde también he estudiado, y ahora sí también un profesor en algunos cursos, ¿no? Y acá es verde con el buito, que generalmente representa pues a nuestra querida filosofía, un poco la figura de lo que observa, de lo que mira, de lo que el búho es el ave de Minerva. Minerva es la diosa de la sabiduría, ¿no? En el mundo griego, y la sabiduría es femenino. Por eso es que como la sabiduría es femenina, los filósofos son varones. No es, o sea, no es que seamos machistas en la filosofía. Es obvio, pues no, o sea. De hecho, la mayoría de ciencias como las matemáticas, la química, la biología, la física, son en gran medida femeninas. Por lo tanto, los grandes investigadores son hombres, varones, ¿no? De repente el término varón a la mayoría de gente le cree de manera equívoca que solamente se dedica al hombre. Acordémonos de las traducciones de la Vulgata que fue traducida de la Septuaginta, ¿no? Bueno, otra vez no voy a aclarar mucho esto, pues también nos perdemos, pero ahí las primeras traducciones, la gente mayor, la gente que tiene 70 años, 60 años, va a acordarse que en su libro se decía de Adán y de Eva, varón y varona, con V, porque varón viene del latín vir viris, que quiere decir virilidad, virtud. Entonces, si el hombre es viril y virtuoso, la mujer no es viril, pero sí es virtuosa.
Nada más que la virtud viril del hombre es ser hombre y la virtud virtuosa, vamos a decirlo, de la mujer, tiene que ver por otros temas, ¿no? Por ser bella, por ser prudente, por ser acomedida, por atender al marido, porque también estamos no ante una sociedad machista, ojo. A veces la gente dice, ah, sociedades machistas, sociedades machistas. No, pues, porque, vamos a decirlo, es como en la casa, pero en la casa no todos pueden salir a trabajar. Pues, si todos salen a trabajar y nadie cuida la casa, o nadie ve por la comida, o nadie ve por los hijos, o los hijos salen a trabajar, pues es un despelote, ¿no? Tampoco todos pueden estudiar, porque tampoco todos estudian y quién pues mantiene la casa, ¿no? Había un equilibrio, no había el patrofamilia, la mujer era la economista o la economa del hogar, no, pues era la ama de la casa. O sea, no es tan fácil, ¿no? Más bien, me parece que próximamente voy a dar también unas clases y lecciones de historia de la cultura para entender los roles, ¿no? Recordémonos que el Estado, como tal, todavía moderno, va a aparecer para la etapa de Hobbes, de Locke, ¿no? De más o menos el 1600, 1700, después de Descartes, ¿no? En cambio, la familia y el matrimonio son instituciones que aparecen desde el inicio, ¿no? Entonces, cuando vienen, pues, majaderos, y hay que decirlo como es, ¿no? Majaderos que te dicen, ay, la iglesia ha inventado el matrimonio. Bueno, sí, la iglesia no inventó el matrimonio, porque la iglesia tiene solamente 2000 años, ¿no? Y el matrimonio está, pues, desde, uff. De hecho, el matrimonio civil se inventa en Francia, ¿no? Porque solamente había el matrimonio religioso. O sea, el matrimonio era lo mismo, ¿no? Y tampoco era por amor, era por conveniencia muchas veces, ¿no? Y era entre iguales, o sea, el rey no se casaba con el plebeyo, ¿no? Salvo pues el tema un poco también, bueno, eso también es difícil ubicarse porque, por ejemplo, los reyes tenían también a veces como el rey David, ¿no? Tenía concubinas, o sea, tenía esposas como que oficiales, aparte como que amantes, porque le llamaban concubinas, ¿no? Por eso el pecado con Betsabé, ¿no? De que aparte que tenía varias mujeres, porque justamente había que asegurar la descendencia sí o sí, y no solo en David, en los reyes en general. Tiene más prerrogativa los reyes, pues, ¿no? Para que de todas maneras saliera un hijo varón, todavía un primogénito. Porque el primogénito no quiere decir que nació primero, sino es el primer varón. O sea, podría haber el primer varón sin el segundo varón, porque es primero, pues. Es como cuando alguien llega primero a la meta, ¿no? Si llega primero a la meta uno, no hay problema, pero si llega a la meta 5, el sexto ya es sexto, no hay segundo ni tercero, no. Creo que ese ejemplo es bastante gráfico, ¿no? Para que todos entendamos un poco qué es lo primogénito, ¿no? Y bueno, de ahí están las lecturas de Saúl y de Jacob sobre la primogenitura y la bendición, que eran dos cosas diferentes en esa época hebrea. Luego tenemos la parte 3 de la filosofía medieval, que de frente arranca con San Agustín, prácticamente el fin de la patrística. ¿Tiene sentido ser escéptico frente a la verdad? Claro, él es un buscador de la verdad, el corazón inquieto, ¿no? El doctor de la gracia también le llamamos. Y de hecho tiene varias obras hermosas. Todos podríamos leer las confesiones, que es autobiográfico, pero también va introduciendo elementos de la conversión de este gran santo con una vida dinámica, intensa, que nos hace ver cómo la gracia de Dios está allí, pero también una búsqueda del hombre insaciable por la verdad, ¿no? De Veritate, o sea, sobre la verdad, justamente también es otra obra que él tiene, y de Trinitate, de la Trinidad, que es obra también muy importante sobre la Trinidad, pero que es complejísima, ¿no? Muy compleja. De hecho, casi el 90% del tratado, de lo que entendemos de la Trinidad hoy en día está ahí. Es muy compleja, ¿no? Muy fuerte, muy dura. Por lo tanto, muy valiosa también, ¿no? Pero no, pues es exigible a todos estudiarla. Porque igual el misterio también sobrepasa, la realidad misma de la esencia de Dios trasciende a la razón humana, porque la razón humana es limitada, ni siquiera, a ver, vamos a ser un poco crueles, ¿no?
Pero si ahorita me dice Albert Einstein y empezar a explicar la teoría de la relatividad, en el mundo real como estamos, 95% de la población, no, ¿qué 95? 98% de la población no lo entiende. Pero no lo entiende, escuchando, no lo entiende. Y no le va a entender. No le vamos a entender. Y es humano, hablando de temas que un humano entiende. Cuanto más la realidad divina, omnipotente y trascendente podría, podría ser encasillada en una racionalidad imperfecta humana que ni siquiera se aproxima a la esencia de las cosas o a la sustancia per se, ¿no? Sino vamos conociendo de a puchitos, de a poquitos, ¿no? Aprendemos poco a poco. Incluso lo más fácil, ¿no? Lo más evidente, ¿no? Bueno, eh, eso va siendo. Luego tenemos al autor del proslogio y el monoslogio, el argumento ontológico alcemiano de San Anselmo, que también Descartes tiene su argumento ontológico, por si acaso. Dios, primicia de toda existencia y de todo conocimiento del sentido, y Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, el doble aspecto de la investigación filosófica sobre el ser y la esencia. De hecho, él tiene de ente y de esencia, su obra. Rogelio Bacon, ¿no? De la ciencia, de la experiencia, y Guillermo de Ockham, el gran autor dominico de la navaja de Ockham, de arte de la lógica. Acá tal vez faltaría explicar algo, ¿no? La modernidad también se va a permitir, no solo porque gracias a Guillermo de Ockham, que en un intento de simplificar cosas, dice, ¿no? Entre tomar dos elementos, tomemos, si ambos tienen la misma capacidad predictiva y explicativa, tenemos la más simple. Pero van dando cuenta que sí es un carácter de la modernidad simplificar, evitar la especulación innecesaria, la no complejidad, la minimización de recursos, el ahorro, ¿no? Intelectual. Algo que ya no es propio de la escolástica, ¿no? Que ya no es ser escolástico. Y que de alguna manera lo llevó a su exceso el más sutil de los medievales, el doctor Sutilis o el doctor Mariano, ¿no? John Duns Scott. Que no es casualidad que nos mostrase el querido y el genial un escoto franciscano, el joven, profesor de la Universidad de Colonia, de Salamanca y de la Sorbona, que nos mostrase quién era el argumento que podía ir más allá de la lógica atomista del querido doctor Angélico y de demostrarnos cómo la Madre de Dios es Inmaculada Concepción. Porque solo la genialidad y la profundidad y la sutileza, el más sutil de los medievales, vuelvo a decir, el genial escocés Juan Duns Scoto, permitió ir más allá de Tomás de Aquino, ¿no? Entonces no era fácil llegar ahí, no era fácil, pero nadie dice que las grandes cosas son fáciles. Los grandes amores, los grandes esfuerzos, los grandes compromisos, mantenerse fiel a Dios, el Evangelio, ser cristiano, ser musulmán, ser fiel también es difícil, ¿no? Y por eso a veces son motivos de burlas en algunos lugares, ¿no? Ser también fieles a una vocación que de repente no genera grandes dineros, grandes ingresos y grandes famas, también puede ser también motivo de burla, ¿no? Y bueno, la parte cuarto, las notas sobre los autores, ¿no? Entonces, esto es el tomo 1, lo dejo por acá. El tomito 2 ya tiene que ir por otro lado. Vamos a ir un poco más rápido. Tiene textos, ¿no? De Francis Bacon, Comienzos del Nuevo Mundo, el proyecto de sociedad científica, de René Descartes, de las cosas que se pueden poner en duda, porque es la duda metódica la que René Descartes nos viene a hablar, a explicitar, a dar buena fe. John Locke, el origen sensible de las ideas, ¿ves? Es una sensibilidad de las ideas
Pero estas ideas de Locke no son exactamente las platónicas, no son las agustinas, no son las cartesianas exactamente, y su sensibilidad tampoco va por ahí. ¿Ya? Cuando abordemos a John Locke, lo veremos. Baruch Spinoza, un hombre al que se le acusó y se le persiguió mucho porque no se le leía, como hoy en día, ¿no? Hoy en día corremos el terrible error de decir, a mí me lo dicen, ¿no? El otro día una persona de la parroquia, ¿no? Lo conozco, la mamá de una amiga, luego me decían en el Facebook unas cosas, y claro, a veces cuando uno contesta el Facebook, trata pues de contestar lo que más o menos se está discutiendo, ¿no? O sea, argumentar mucho no sirve porque también uno argumenta mucho y le dice, usted es un creído, un soberbio, bueno, entonces, ¿para qué vas a...? Y a veces uno le hace la pregunta, señor, ¿usted ha venido acá a calificar la respuesta de los demás o a hablar? ¿No? Es como en el fútbol, ¿no? No, pero no me puedes hacer un gol, o sea... Es verdad que el debate no es un partido en el sentido de quién gana, quién mete más goles, pero es como